Apocalipsis capítulo 20 del verso del 11 al 15, cuando lo tenga me avisa con un poderosísimo amén. Gloria al nombre de Jesús, y procedemos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria al nombre de Jesús. Puede tomar asiento, hermano y hermana. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. En esta preciosa noche, bendito Dios, el Señor me ha dado una palabra, y esta palabra es bajo el tema el libro de la vida. Gloria al nombre de Jesús. Yo sé que de alguna u otra manera nosotros hemos escuchado sobre este libro, pero no sé si se ha puesto a pensar realmente qué es este libro, bendito Dios. ¿Qué es este libro tan singular y tan importante, llamado el libro de la vida, que la Biblia lo menciona, que el que no estaba inscrito en tal libro será lanzado al lago de fuego? ¿Cuál es la importancia de este libro que menciona el libro de Apocalipsis? Y no solamente el libro de Apocalipsis, sino muchas otras escrituras, las cuales vamos a ir mencionando más adelante. Gloria al nombre de Jesús. Y hermanos, es algo que tenemos que reflexionar y pensar, porque la Biblia dice que si nuestros nombres no están en este libro, corremos peligro. Gloria al nombre de Jesús. Y yo me ponía a pensar, hermanos, que si estas cosas se dan aquí en la tierra para poder ir a un simple restaurante a comer, imagínese la importancia que tiene el libro de la vida para poder entrar al reino de los cielos. Amén, porque la Biblia, como decíamos, como lo leíamos al principio, dice que todo aquel que no se encontró inscrito en este libro fue lanzado al lago de fuego. ¿Pero por qué fue lanzado al lago de fuego? Porque no tuvo entrada al reino de los cielos. Gloria al nombre de Jesús. Y eso es algo muy importante que tenemos que analizar, hermanos. Que nuestro nombre se encuentre inscrito en este libro llamado el libro de la vida. El Evangelio de Lucas capítulo 12 verso 37 dice: bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá y les servirá. Me llama mucho la atención esta escritura, que no solamente aquellos que están inscritos en el libro de la vida van a tener el privilegio de entrar a la casa del Señor, porque el cielo es la casa del Señor y no cualquiera puede entrar en la casa del Señor. La Biblia dice que solo aquellos que les ha sido dado la potestad de ser llamados hijos de Dios a través de aceptar al Señor Jesucristo son los que van a poder entrar al reino de los cielos. Solamente de esa manera es que uno puede poner su nombre en el libro de la vida. Usted y yo no podemos hacer absolutamente nada humanamente para que mi nombre o su nombre esté en ese libro. Usted puede hacer la reservación que usted quiera, puede hacer las mejores obras que usted quiera, puede ayudar a quien usted quiera, puede tratar de ser la mejor persona del mundo, y no va a poder tener una reserva para entrar al reino de los cielos y estar en la cena de la boda del Cordero. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que me llama mucho la atención que también dice que no solamente tendrá el privilegio aquellos que han recibido al Señor Jesucristo en su corazón y que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, sino que dice que el Señor mismo
los hará sentarse y se ceñirá y les servirá. A mí eso, cuando yo leo eso y me pongo a analizar, yo digo, ¿cómo es posible que voy a entrar a la casa del Rey del universo y me voy a sentar a la mesa del Rey del universo por su gracia y su misericordia, porque no lo merezco? Y aún así todavía dice su palabra que Él, con gozo, con amor y deleite, Él todavía nos va a servir, nos va a recibir. Él siendo el Rey sobre todo Rey y Señor sobre todo Señor, al cual se merece que se le sirva en todo tiempo. Él, siendo tan grande y sublime, Él va a hacer tal cosa por nosotros. Ahí yo puedo ver el amor tan grande que tiene el Señor Dios Todopoderoso por su creación. Como dice la palabra, que Él, aún siendo tan grande y sublime, no desestima al hombre, aun cuando el hombre es prácticamente nada. Porque la misma palabra dice en el libro de los Salmos que todas las naciones son como un puñado de polvo en su mano. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios es bueno y Dios es grande. ¿Cuántos lo saben? Entonces, tenemos que entender algo, que para estar en el reino de los cielos, nuestro nombre tiene que estar en ese libro tan importante llamado el libro de la vida. Y tenemos que entender que no hay nada que nosotros podamos hacer para que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Humanamente hablando, no hay nada. Lo único que tenemos que hacer es aceptar a nuestro Señor como Salvador y nuestro Redentor, arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que somos pecadores y que somos indignos de estar delante de su presencia, y Él en su misericordia y en su gracia nos concede la entrada al reino de los cielos, nos concede que su nombre y mi nombre esté en ese libro tan especial, tan valioso para el hombre. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El Evangelio de Juan capítulo 1 verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No a los que han creído, no a los que creyeron una vez y ahora ya no creen, sino a los que creen, a los que constantemente permanecen delante de Dios, creyéndole a Dios, que Dios los ha limpiado con su sangre, que Dios los ha perdonado y que Dios es misericordioso con ellos y que los sigue santificando para el tiempo estipulado, para poder ir al reino de los cielos. Gloria al nombre de Jesús, porque es muy importante que tengamos en cuenta eso, hermanos. No solamente es aceptar al Señor, sino permanecer en el Señor. Gloria al nombre de Jesús. El libro de Efesios capítulo 2 verso 8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Como hablábamos al principio, lo único que el hombre tiene que hacer es aceptar al Señor. Pero para aceptar al Señor usted tiene que creer en el Señor, que el Señor murió en la cruz del Calvario por usted. Pero todavía dice la Biblia y va más allá, que dice que usted no puede creer por usted mismo, porque es Dios también que le da la fe para que pueda creer en el Señor. Por lo tanto, ya ve que nosotros no podemos hacer nada si el Dios Todopoderoso no lo hace en nosotros. Gloria al que vive para siempre y no por obras para que nadie se gloríe. Nadie que llegue al reino de los cielos un día le va a poder decir al Señor: yo llegué aquí con mi propia fuerza, yo me esforcé, yo me santifiqué, yo nunca pequé. Nunca nadie le va a poder decir al Señor eso, porque todos nosotros aquí reconocemos que es por su gracia y por su misericordia que estamos con vida. Bendito y alabado sea el Señor Todopoderoso. El Evangelio de Lucas capítulo 10 verso 17 al 20 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo el Señor: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Quiero decirle, hermano y hermana, yo creo que usted ya lo sabe, yo lo sé, pero quiero recordárselo. El Señor nos quiere recordar.
No importa lo que usted y yo hagamos para el Señor. No importa que yo tenga el privilegio de estar aquí y predicar su palabra, o que yo pueda predicarle a una persona allá afuera y a través de mi predicación el Señor se glorifique, salve su alma. No importa que yo venga a la iglesia todos los días de los cultos. No importa que yo diezme y ofrende como tiene que ser. No importa que haga todas estas cosas. No importa que haga todas estas cosas. Eso no me va a dar la garantía de entrar al reino de los cielos. Solo la gracia y la misericordia del Señor Jesús es lo que me da la entrada al reino de los cielos. Entendamos bien eso, hermanos. Nadie va a entrar al reino de los cielos por su propio esfuerzo. Gloria al nombre de Jesús. Ahora tengo una pregunta. ¿Cuántos aún estarán inscritos en el libro de la vida? Escuche bien la pregunta. ¿Cuántos aún todavía estarán inscritos en el libro de la vida? Porque hay una enseñanza por ahí que se dice que el que es salvo siempre es salvo. La Biblia declaró antemano todas estas cosas, que en los postreros tiempos habrían doctrina de demonios. En otras palabras, Satanás y los demonios iban a creer una falsa enseñanza, engañando a todo creyente y desviándolo de la verdad, a modo de que no puedan entrar al reino de los cielos, aún estando dentro de la iglesia. Tristemente tengo que decirle, hermanos, hay mucha gente que cree que solamente porque ha aceptado el Señor Jesucristo y sigue viviendo igual como antes de que lo recibieran, piensan y están seguros que van a entrar al reino de los cielos. Es tan triste, hermanos, es tan triste que la gente siga pensando así, y hay muchas personas que se dicen ser cristianos y creen que van para el reino de los cielos y que van a entrar, cuando no se dan cuenta que su nombre no está en el libro de la vida. Quizás cuando lo aceptaron, el Señor inscribió el nombre de ellos en el libro de la vida, pero ya no está. Y usted me va a decir, ¿y dónde dice eso la Biblia? Vámonos a Éxodo capítulo 32, verso 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Gloria al nombre de Jesús. Jesucristo le da entrada a todo hombre y mujer que le recibe y le acepta en su corazón. Dios le da tiempo al hombre para irse perfeccionando en él. Dios le da el tiempo. Ahora, si Dios lo salva y se lo lleva de un momento a otro recién convertido, pues se va con el Señor. Pero hermano y hermana, usted y yo que tenemos años en el Evangelio, esa ya no es nuestra condición. Porque ahora nosotros hemos tenido tanto tiempo para que el Señor haga una nueva criatura en nosotros. Juan el Bautista le decía al pueblo: arrepentíos y convertíos. Y quiero decirle una cosa, que el pueblo de Israel no eran incrédulos. El pueblo de Israel no eran gentiles. El pueblo de Israel era gente que conocía a Dios. El pueblo de Israel era gente que conocía de Dios. No eran gentiles. Y les decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y todavía le decía a los fariseos, que todavía le reprochaban a él: prueben con su manera de vivir que son nuevas criaturas. Den frutos dignos de arrepentimiento. Que su vida, su manera de vivir testifique verdaderamente que ustedes conocen a Dios. Que su manera de vivir testifique que ustedes son verdaderamente hijos de Dios. Porque el pueblo judío decía: hijos de Abraham somos. Nuestro padre es Abraham. Y él mismo le decía a Juan: de cierto les digo que Dios puede hacer hijos de Abraham de estas mismas piedras. Así como hoy en día. Hoy la gente dice: yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Eso no quiere decir nada, hermanos. Su vida y la mía es la que va a testificar en aquel día. Bendito y alabado sea el que vive para siempre. Gloria al nombre de Jesús. Pero esta escritura que voy a leer a continuación es como cuando usted lee una historia, y en las historias muchas veces hay momentos alegres y hay momentos tristes.
Y esta historia y esta escritura a veces a mí me da tristeza. Mateo capítulo 7, versos 22 y 23 dice, muchos me dirán en aquel día. Mire cómo comienza esta escritura. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos milagros, Señor. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y mire que la palabra en el tiempo que lo está testificando, esta es una profecía, hermanos. Aquí mismo dice, muchos me dirán en aquel día. O sea, eso está escrito, eso va a pasar. Y lo más triste es que no dice unos cuantos, no dice algunos, dice muchos. Y no está hablando de los que no creen en Dios, de los que no le sirven, está hablando del pueblo que se dice ser cristiano. Dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Gloria al nombre de Jesús, que el Señor tenga misericordia de nuestras almas. Porque no solamente con decir aleluya, gloria a Dios, nos va a dar entrada al reino de los cielos. Bendito y alabado sea el que vive para siempre. Gálatas capítulo 5 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 6, verso del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Porque el Señor nos ha lavado de toda esa inmundicia. Yo le testifico, hermano, yo le testifico que de esta gran lista, en muchos pecados estaba yo. De muchas cosas que estaban aquí, no de una o dos, de muchas, el Señor me ha sacado. Y yo le doy gracias al Señor por su misericordia, porque esa sangre es tan poderosa para limpiar de toda esta iniquidad. Gloria al nombre del que vive por los siglos. Amén. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que es importante que nosotros vivamos una vida nueva delante del Señor. Gracias le damos a Dios porque nuestros nombres están escritos de la vida, en el libro de la vida. Pero procuremos que se mantenga en el libro de la vida nuestros nombres, para que no sean raídos, como dice la Escritura. Hermanos, es importante que entendamos eso, porque hay gente que sigue creyendo que puede vivir de la manera que ellos quieren y siempre van a tener entrada en el reino de los cielos. Y la palabra es clara y bien tajante para con cada uno de nosotros que eso no es así. Ezequiel capítulo 18 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare,
esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegara a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno que al deudor devolviere su prenda, y que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciera juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá. Dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, a hiciera abominación, prestare a interés y tomara usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas sus abominaciones que hizo, de cierto morirá. Su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados de su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiera a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos al hambriento, diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare de su mano del pobre el interés y usura, y no recibiré tales cosas, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, sino que de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo medio de su pueblo lo que no es bueno, aquí que él morirá por su maldad. Hermanos y hermanas, aun cuando nosotros hayamos comprendido en el principio que no solamente es aceptar al Señor Jesucristo, aun cuando no solamente nosotros hemos dejado que el Señor comience a trabajar en nuestra vida y nos comience a transformar de adentro hacia afuera, aun cuando nosotros vivamos conforme a la justicia que dice esta palabra y hagamos conforme a la misericordia que manda esta palabra con el prójimo, aun si hacemos todas estas cosas, si algún día las dejamos de hacer y nos volvemos nuevamente a la vida anterior que teníamos, dice la palabra que les acabo de leer, que de cierto que vamos a morir y no podremos entrar al reino de los cielos. Que todo lo bueno que hicimos no se nos tomará en cuenta. Pero también habla de la palabra del impío, de aquel que roba, de aquel que maldice, de aquel que hace mal con su prójimo, que si se arrepintiere y se vuelve al Señor de todo su corazón, éste vivirá. Gloria al nombre de Jesús. Aquí vemos que Dios no tiene favoritismo con nadie y que Dios es un Dios justo y real. Entendamos una cosa, hermanos y hermanas, que Dios es misericordioso, pero muchas veces no entendemos qué significa que Dios es misericordioso. Lo que Dios significa que Dios es misericordioso es que Dios es paciente y que extiende su misericordia al hombre aquí en la tierra. El Señor es paciente esperando que el hombre proceda al arrepentimiento. Pero la palabra dice que está escrito, está estipulado que el hombre muera una sola vez y luego de esto al juicio. Luego cuando el hombre muere, se acabó la misericordia. Luego cuando el hombre muere, se acabaron las oportunidades. Hasta llegó la oportunidad que el hombre tuvo para arreglar su vida. Hoy que todavía respiramos y estamos aquí, hermanos, es tiempo de arreglar nuestra vida. Si usted y yo tenemos algo que dice la palabra que no tiene que haber en nuestra vida, todavía yo le exhorto con todo el amor de Cristo y le animo que se acerque a Dios y le pida socorro y ayuda para que Dios le ayude a salir de ese pecado en el que se encuentra. Porque la misericordia de Dios todavía no da tiempo para arreglarnos. Pero si la muerte viene de repente, como suele ser, de sorpresa, no habrá más remedio. Y entonces la palabra se cumplirá, donde dice que la esperanza del impío perecerá con él.
Hermanos y hermanas, tenemos una salvación tan grande que hay que cuidarla con temor y con temblor. El que tengamos nuestro nombre en el libro de la vida es tan valioso y se nos olvida tan frecuentemente. Muchas veces ponemos la mirada en cosas que hacemos aquí en la tierra y no nos damos cuenta y nos ponemos a pensar, ¿será que todavía mi nombre está en el libro de la vida? ¿Será que no habrá sido borrado por algún pecado que sigo cometiendo en el oculto, en lo secreto? Dios nos hace un llamado, hermanos, para que nos examinemos conforme a la palabra. Si usted quiere saber y examinarse y pasarse el examen de Dios en su vida, vaya a Gálatas capítulo 5, que es lo que leíamos, y vea si no está usted en alguno de estos pecados. Lea la Biblia y examínese conforme a la ley de Dios. Los 10 mandamientos de Dios dice que la ley no es para salvar, no salva a nadie, aunque la ley es divina, santa, pero nosotros somos carnales. La ley no está para salvarnos, pero para mostrarnos nuestros pecados. Leamos la ley y los mandamientos de Dios, a ver cuáles estamos quebrantando. Así el Señor le pedimos misericordia y que nos socorra para cumplirlos. El Señor necesita que seamos hacedores y ya no solamente oidores. Porque hay demasiado oidor, pero muy poco hacedor. Aún hasta el gentil escucha, pero no hace caso muchas veces. Bendito y alabado sea el Señor. El Señor quiere que nos arreglemos, hermanos. Le digo una cosa. Dios no me ha hablado nada. Dios no me ha dado ninguna visión. Pero lo que le voy a decir es esto. Prepárese para el próximo año. Porque si el año 2020 fue tumultuoso, el año 2021 será peor. ¿Y por qué se lo digo? Porque está escrito en la palabra que estamos en principio de dolores. Y la Biblia hace una referencia a una mujer encinta. Y toda mujer que tiene hijos acá sabe qué significa eso. Que cuando ya va a dar a luz y vienen esos dolores, que se acerque el parto, los dolores vienen y luego disminuyen. Pasa un periodo y luego vienen otra vez y luego disminuyen. Pero cada vez que viene otro dolor es mayor, es más fuerte. Yo no lo sé porque yo soy hombre, pero yo lo vi cuando nació mi hijo. Yo vi cómo la mamá de él padecía esos dolores y le iban y le venían. Por un momento sentía ese gran dolor y por un momento sentía alivio. Pero cuando le retornaban, eran más fuertes. Recuerde que estamos en ese tiempo. Mire esta pandemia que ha pasado. Mire todo el tumulto que hay en esta nación y en las naciones de la tierra. Viene una calma tensa, pero después vendrá algo más fuerte y más doloroso. Hermanos, hay que prepararnos porque el Rey de Gloria viene en camino. ¿Cuántos adoran al que vive para siempre? Jesucristo viene por la iglesia. Pero no todos se van a ir con el Señor. Porque el Señor mismo se lo declaró a sus discípulos. No temáis, manada pequeña. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Pero el Señor es claro, hermanos. Solo unos cuantos. Una pequeña manada. Un pequeño remanente. Cristianos hay un montón. Hay millones en toda la tierra. Pero de todos esos millones, ¿cuántos vamos a volar? Procuremos, hermanos, ser de ese pequeño grupo. Procuremos ser vírgenes sensatas y estar listos y velando para la venida del Señor. Porque de repente vendrá el Todopoderoso por su amada. Y el que no esté preparado se quedará tocando a la puerta y clamándole al Señor. Y como está escrito, el Señor dirá, de cierto os digo que no os conozco. No sé quiénes sois. Gloria al nombre de Jesús. Pero Dios es grande y misericordioso que todavía nos habla
desde temprano y sin cesar las mismas palabras una y otra vez. A veces quizá la gente puede decir, y viene hablando de lo mismo, pero es porque el Señor quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es porque el Señor lo único que quiere es salvar a las almas. Les quiero contar una cosa. Una vez me preguntó a mí alguien, ¿por qué tú le sirves a Dios? ¿Por qué tú eres cristiano? Me preguntó. Y bueno, lo primero que se me vino a la mente, le dije, en el momento que yo acepté al Señor, pues yo estaba pasando una situación bien fuerte, estaba pasando enfermedad, quebranto físico, estaba pasando soledad, estaba pasando también ansiedad, me sentía atribulado, me sentía abrumado, no sabía qué hacer antes yo de venirme a este país. Era un proceso bien fuerte y en ese momento pues el Señor trabajó a través de esa situación para entrar a mi corazón. Cuando yo vine aquí, pues el Señor siguió trabajando, se glorificó y me dio la oportunidad de llegar a esta iglesia. Pero lo que le quiero decir que cuando me preguntó este varón por qué yo era cristiano, yo le dije, bueno, porque el Señor me alcanzó y me ayudó cuando yo más lo necesitaba. Porque cuando yo estaba solo, cuando yo estaba enfermo, Él me sanó. Porque cuando yo estaba con ansiedad, Él me libertó de la ansiedad. Algo que no lo puede curar la medicina, ni ningún hombre. Y eso está bien. Pero luego que yo me di la vuelta, me quedé meditando en la respuesta que yo le di. Y no está mal, porque Dios hizo eso. Y Dios me sanó, y Dios me libertó, y Dios me salvó en esa ocasión. Pero me puse a analizar más al respecto, y el Espíritu Santo me hizo recordar la importancia de por qué yo soy cristiano. ¿Por qué yo tengo a Cristo en mi corazón? Era porque yo estaba perdido, hermano. No era ni porque yo estaba enfermo, no era ni porque yo tenía ansiedad, no era ni porque yo me sentía solo, sino porque iba derecho al infierno. Era porque mi alma estaba condenada y porque mis pecados no me iban a permitir ver el rostro de Dios. Pero en su misericordia Él me salvó. Por eso yo le sirvo a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Por su gracia y su misericordia, por la salvación de mi alma. Por eso yo le sirvo a Dios. Todo lo demás fue una añadidura y fue tan importante para mí. El Señor me bendijo y me lo proveyó. Pero lo más importante es que salvó mi alma. Muchas veces nosotros le pedimos al Señor muchas cosas y no las recibimos de parte de Dios. Pero recuerde que Él ya nos ha dado lo más importante y lo más valioso sobre todas las cosas. La salvación de nuestras almas. Así que hermanos, cuidemos esta salvación tan grande. Démosle gloria a Dios todos los días. Con temor y con temblor conduzcámonos delante del Señor. Porque cualquier momento nos podemos deslizar. Y si algún hermano nuestro cae, estemos prestos para ayudarle. Yo estos últimos días he escuchado la noticia de 2 pastores que han caído de la gracia de Dios. Y aunque realmente yo no comparto quizás la enseñanza, quizás podría decirlo, quizás son liberales, qué sé yo, pero como quiera ellos profesan a Cristo, como quiera ellos dan a conocer sobre la palabra de Dios y han caído y son ministerios públicos internacionalmente hablando, que la gente los ha escuchado y han caído de la gracia, hermanos. Y me da tristeza porque es el testimonio de Cristo a las naciones lo que se está viendo. Entonces, independientemente de que quizás doctrinalmente no compartamos muchas cosas, me da tristeza porque han caído. Una de las iglesias donde uno de estos pastores cayó, dio un comunicado y me sorprendió completamente. En el comunicado decían, hermanos, el fulanito tal, el ministro tal, pues ya no estará fungiendo en esta iglesia como pastor principal, tal y tal cosa pasó. Pero ellos decían, pero no se preocupen, estas cosas pasan y lo mejor está por venir. Y yo digo, ¿cómo pueden hablar de esa manera cuando un hermano en Cristo ha caído? ¿Cómo podemos decir las mejores cosas están por venir cuando hay un caído, donde su alma está en peligro y donde muchas almas que tristemente ponen la mirada en los hombres también van a caer? Es triste, hermanos. Pablo le decía esto a los corintios.
ustedes realmente como que están mal cuando se dio un caso así de inmoralidad dentro de la iglesia. Ustedes se sienten como que están demasiado bien y tendrían que estarse doliendo por lo que ha acontecido. Y muchas veces eso pasa hoy en día en nosotros. Alguien cae y nosotros, bueno, estaba en pecado, bueno, no ora, bueno, no buscan del Señor, bueno. Ese es nuestro hermano, nuestra hermana. Y ese es otro representante de Cristo también. Tenemos que aprender, hermanos, que el que cree estar firme, mire que no caiga. Salvemos, guardemos esta salvación. Salvémonos del fuego eterno del infierno. El infierno es real y hoy casi no se predica de eso. A nadie le gusta de eso. Cuando uno predica sobre el infierno, ay, no hablen de eso. Hablen del cielo, hablen de las cosas que Dios tiene para nosotros. Hablen de la gloria venidera. Pero hay un infierno a la cual la mayoría está entrando. Porque la mayoría entra en el infierno más que en el cielo. Jesucristo mismo predicó más del infierno que del cielo. Porque Él mismo les decía, si yo les hablo estas pocas cosas, aún así no me las creen. Si les digo las celestiales no me las van a creer tampoco. Porque hay un corazón tan endurecido en el hombre que no puede percibir, no puede recibir esa palabra de Dios que es espíritu. Pero Dios quiere, hermanos y hermanas, que despertemos. Dios quiere que nos sacudamos de la vida de pecado. Somos pecadores, hermanos, pero confiamos en la gracia de Jesucristo. ¿Sabe qué? Si hay algo en lo cual hemos caído, yo le animo que se levante en el nombre de Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene una vida y cada uno de nosotros sabe nuestro caminar. Yo le animo que se levante, se ha caído y siga adelante. No desmaye, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos adoran al Señor Todopoderoso? Bendito y alabado sea el que vive por los siglos de los siglos. Gloria al Señor Todopoderoso. Hasta aquí llego con el mensaje, hermanos, pero el mensaje, aunque es corto, el llamado es claro del Señor. Que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos santifiquemos, que seamos nuevas criaturas y que demos fruto. El hacha está puesta a la par del árbol para ser cortado. Y todo aquel árbol que no da buen fruto será cortado. En este tiempo sabe que se escucha algo muy sonado en las noticias y es que hablan de la polarización. Están hablando de dos bandos que se están definiendo. Un bando bien por acá y otro bando bien por allá. Pero Dios también está haciendo eso en el mundo espiritual. Dios está ya definiendo bandos. Ya que la gente no se define qué quiere ser, Dios trae situaciones para que la gente se defina. O son de Cristo o no son de Cristo. Así que, ¿de qué grupo vamos a ser nosotros? Eso depende de cada uno de nosotros. Dios no manda a nadie al infierno. El hombre se manda a sí mismo. Dios le da vida eterna al hombre, pero no lo va a obligar a entrar al reino de los cielos. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, cierre sus ojitos ahí donde se encuentra. Ore conmigo, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo le doy gracias por esa palabra, Señor. Yo le doy gracias porque es tan misericordioso, tan paciente, tan bondadoso. Gracias porque todavía sigue hablando a nuestra vida, a mi vida, Señor, en lo personal. Gracias porque todavía sigue tratando conmigo. Gracias porque tiene paciencia tanta conmigo, Señor amado. Y me recuerda mi condición, que soy polvo de la tierra y que lo necesito. Padre, en esta hora yo oro por cada uno de mis hermanos, que los ayude y que me ayude a mí también, Señor amado, a que vivamos una vida recta delante de su presencia, a que seamos limpios, Señor amado, dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras mentes, Señor, y aún en medio, Señor, de la multitud, seamos limpios, Señor, de manos. Que no andemos en el pecado, Señor amado. Líbrenos, Señor amado, de aquel lugar de tormento eterno, Padre eterno. Ayúdenos a cuidar, Señor amado, que nuestro nombre se mantenga inscrito en su libro de la vida, que es el que nos da la entrada al reino de los cielos, Padre eterno. Tenga misericordia de nosotros, Señor amado. Ayúdenos, por favor, Padre eterno, porque como dice su palabra, un día daremos cuenta, Padre eterno,
de todas y cada una de nuestras obras, Señor, tanto las públicas como las secretas, Padre eterno. Oh, bendito Dios, tenga misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Fortalezca a mis hermanos y hermanas, Señor amado. Anime los que sigan adelante, Padre celestial. Avive el fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros, Señor amado. Santifíquenos, Padre eterno. Límpienos, Señor amado. Límpiame, Padre eterno, para que pueda glorificar su nombre. Oh, bendito Dios, alabamos y glorificamos su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar, y tengo hambre